Hola a todos y a todas y bienvenidos a una nueva clase de nutrición comunitaria y política alimentaria y legislación a quienes estén cursando el antiguo plan. En esta presentación lo que vamos a hacer es un breve resumen de la historia de los programas alimentarios en nuestro país a partir del texto de CESNI, que es el que ya está subido en el aula. Como introducción, vamos a decir que siempre a lo largo de la historia encontramos distintas estrategias por parte de los gobernantes para intentar de cierta manera mejorar el estado de salud y nutrición de la población. En nuestro país, las primeras medidas en este sentido se dieron dentro del ámbito escolar a principios del siglo XX, intentando mejorar la alimentación de los niños y de las niñas que asistían a la escuela, ya que se relacionaba con un menor rendimiento y un mayor ausentismo. Otra etapa muy importante para nuestro país relacionada con esto, con el surgimiento y con la implementación de los programas alimentarios, fue la crisis que vivimos a partir del año 2001-2002, donde realmente se evidenció una importante crisis alimentaria en nuestro país y a partir de la cual se vio la necesidad de implementar distintos programas o distintas estrategias para garantizar el acceso a los alimentos. Ya previo a esta crisis había distintas encuestas que estaban indicando una prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas, desnutrición crónica por sobre la desnutrición aguda, y además ya se encontraba un creciente sobrepeso y obesidad tanto en niños como en adultos. Esta es una situación que luego con los años, como sabemos, se fue agravando. A partir de esta crisis, a partir del año 2002, un gran porcentaje de la población no alcanzaba a cubrir la totalidad de la canasta básica, por lo que se encontraban en una situación de inseguridad alimentaria. Esto se da por un importante incremento de los precios de los alimentos básicos, también acompañado por un gran aumento de la pobreza y también de la desocupación. Esta situación repercutió directamente en la calidad de la dieta. Recuerden que siempre en situaciones de crisis se ve afectado primero la calidad en principio, y si esta situación persiste, se restringe también la cantidad de los alimentos dentro del grupo familiar. Ahora vamos a hacer un breve recorrido resaltando las principales características de los programas alimentarios de la Argentina. Como decíamos anteriormente, a lo largo de la historia existieron diferentes estrategias o diferentes programas alimentarios, pero también es importante destacar que existieron diferentes concepciones de estas políticas dependiendo de los modelos de Estado de cada etapa histórica. Antiguamente, inclusive hoy en día, también muchos llaman a quienes acceden a un programa alimentario como beneficiarios, es decir, como personas que reciben un beneficio o una ayuda por parte del Estado, y muchas veces no se lo plantea en realidad como titulares de derecho, que es una concepción mucho más relacionada con el derecho a la alimentación. Es decir, según esta mirada, es el Estado quien debe garantizar este derecho, ya que es una de sus obligaciones. Uno de los programas más importantes a lo largo de toda la historia en la Argentina es el Programa Materno-Infantil o PMI. En el año 1936 se sanciona lo que se conoció como Ley Palacios. A partir de esta ley se dio origen a la Dirección de Maternidad e Infancia. Y a partir de esta dirección se va a desarrollar este plan, el Plan Materno-Infantil, desde donde también se van a implementar distintas acciones relacionadas con la salud de los niños, niñas y embarazadas. Años más tarde se le va a sumar la distribución de leche como una prestación alimentaria de este programa. Esto va a continuar a lo largo de los años. A partir de la década de los 90, la principal actividad del programa va a ser justamente el reparto de leche a embarazadas y niños. Y otra característica de esta época es que este programa va a ser transferido a los ámbitos provinciales. Esto es una característica de esta década. Es decir, la descentralización que se produce en el área, principalmente en el área de salud y educación, donde muchos de los planes o programas que dependían antiguamente de Nación pasan a depender de las provincias. Entonces, las principales acciones del Plan Materno-Infantil van a ser la vigilancia del crecimiento, la promoción de la lactancia materna,
la complementación alimentaria con la distribución de leche y en menor medida la educación alimentaria también. La distribución de leche es el componente que va a requerir mayor presupuesto de todo este programa. Las compras van a depender del gobierno nacional o provincial. Esto va a ir cambiando a lo largo de la historia. Y un dato importante a tener en cuenta es que a partir del año 2001 y debido a la alta prevalencia de anemia ferropénica que se detectó en la población, se decidió, como una política de Estado, que las leches que se reparten según este plan sean enriquecidas, es decir, pasan a ser uno de los pocos alimentos enriquecidos por ley en nuestro país junto con la sal y la harina. A principios del 1900, algunos médicos relacionados con el ámbito escolar detectaron un gran porcentaje de ausentismo y bajo rendimiento escolar. Esto era causado por una alimentación insuficiente. Entonces, a partir de esto, se van a desarrollar distintas medidas que van a intentar favorecer la salud y la nutrición de los niños. Un ejemplo de esto es la llamada copa de leche. Esta es una medida a partir de la cual se reparte una copa de leche a todos los niños y niñas que asisten a las escuelas públicas, y en principio esta medida era pensada para el ámbito de la provincia de Buenos Aires y décadas más tarde, por ley, se va a extender a todo el territorio nacional. También a partir de este momento se van a desarrollar distintas investigaciones, ya sea por distintos organismos públicos o privados relacionadas con la salud del niño y con su alimentación, y muchas de estas investigaciones van a ser impulsadas por el Instituto Nacional de Nutrición, que era liderado por Pedro Escudero. Por otro lado, tenemos también la creación del programa Prosonum. En principio, este programa surge como una prestación para la provincia de Tucumán y luego se extiende a todo el territorio nacional. La función principal del Prosonum es suministrar diferentes tipos de prestaciones como desayunos, meriendas, refrigerios o almuerzos en las escuelas públicas. Las provincias son las que reciben directamente las transferencias financieras para adquirir los alimentos. Este programa tiene la característica de que fue uno de los únicos, o el único, al que se le realizó una evaluación para determinar cuál era su impacto en el año 1985 por un organismo internacional que es la OEA. A partir de esta evaluación se pudieron evidenciar algunas fallas en su implementación y también se evidenció que existían grandes diferencias en las distintas regiones del país. Luego, a partir de la década del 90, se realiza una descentralización, como habíamos nombrado anteriormente, que es algo característico de esta etapa, donde se van a descentralizar directamente el programa hacia las provincias y ya luego, a partir del año 2000, por medio de una ley, se va a otorgar directamente una amplia flexibilidad a cada provincia para que pueda utilizar estos fondos con otros propósitos, con lo cual el programa, a medida de los años, va perdiendo sus funciones. Por lo tanto, a modo de refuerzo y a partir de esta flexibilización, el Estado va a tener que otorgar un refuerzo económico para el sostenimiento de las prestaciones alimentarias escolares. El Programa Alimentario Nacional, conocido como PAN, también fue otro hito fundacional en la historia de los programas alimentarios. Surgió en el año 1984, recién recuperada la democracia. En principio, este programa se pensó como una medida urgente y transitoria con una duración aproximada de 2 años, pero luego se extendió en el tiempo, aunque cambiando su nombre y también algunas de sus características. El PAN incluía distintas prestaciones, no solamente era asistencia alimentaria directa. También incluía educación alimentaria, control de crecimiento, saneamiento ambiental, entre otras cosas. Pero lo que sí caracterizó al PAN fue su componente alimentario, ya que se repartían cajas de alimentos no perecederos. Algo muy importante es que la cobertura de este programa fue muy grande, alcanzaba más de 1 millón de familias. Las cajas PAN tuvieron algunas variaciones en los alimentos que contenían, pero básicamente se trataba de leche en polvo, cereales, legumbres, aceite y enlatados. Esto representaba un aporte nutricional aproximado de un 20% de las necesidades de una familia pobre. Muy pocos programas en la Argentina tuvieron una administración tan centralizada como el PAN. El gobierno nacional adquiría los alimentos que se embalaban en 2 plantas, una planta en Buenos Aires y la otra en Entre Ríos, y luego iban a ser distribuidos a todas las provincias. Después, en cada jurisdicción existía una delegación federal del programa y también existían los agentes PAN. Eran los responsables de identificar a las personas que podían acceder o no a la entrega de las cajas, y esto se hacía a través de reuniones mensuales. El PAN fue un programa básicamente asistencialista y fue cuestionado muchas veces
por clientelismo y también por prácticas poco transparentes en los procesos de adquisición de los alimentos, es decir, que se generaban algunos arreglos entre las empresas productoras de alimentos y el Estado. Los comedores comunitarios, los comedores populares o infantiles son distintas formas de organización que aparecieron y que se multiplicaron desde 1989 y fundamentalmente durante toda la década del 90 como una expresión de la inseguridad alimentaria sentida por la población en esta época. Estos comedores, si bien atendían preferencialmente a la población infantil y en especial el grupo de niños entre 2 a 5 años que no son cubiertos por el programa materno-infantil ni por los comedores escolares, cubren también un segmento más amplio, ya que pueden concurrir hermanos, madres y padres. Los comedores comunitarios se caracterizan por tener distintos grados de organización, es decir, algunos funcionan de manera independiente, otros dependen de ONGs, pero lo que comparten todos, lo que tienen en común es que brindan alguna prestación alimentaria, ya sea que se preparan alimentos para consumir ahí dentro del comedor o se preparan viandas para repartir y luego ser consumidas en los hogares. En general, estas prestaciones se caracterizan por ser muy irregulares, ya sea por su duración o que no tienen un mantenimiento a lo largo del tiempo, y también poseen un escaso aporte de nutrientes esenciales. También los aportes que reciben para poder funcionar son muy irregulares. Pueden recibir transferencias nacionales, aportes provinciales o también reciben donaciones en general por intermedio de las ONGs. En las últimas décadas y en relación a los comedores surge el programa PROMIN. Una de las líneas de este programa contemplaba el fortalecimiento de los comedores infantiles para convertirlos en CDIs, que quiere decir Centros de Desarrollo Infantil. Lo que se buscaba de esta manera era incorporar algunas pautas de funcionamiento y capacitación a las madres voluntarias. Luego tenemos el PRANI en 1996, que fue similar al PROMIN, ya que lo que se proponía era adecuar y transformar los comedores infantiles para convertirlos en CCIs, que eran Centros de Cuidado Infantil. Estos CCIs eran similares a los CDIs del PROMIN, pero además lo que se buscaba era una articulación entre estos centros con los centros de salud más próximos al barrio. Ambos programas tuvieron éxito en algunos aspectos, como por ejemplo la capacitación a las madres voluntarias o la atención psicosocial de niños y niñas, pero aún no se lograba establecer un modelo de organización y tampoco se lograron niveles adecuados de cobertura alimentaria. El tercer programa que impactó en el funcionamiento de los comedores infantiles, luego de la década de los 90, fue el FOPAR, el Fondo Participativo de Inversión Social, desde el año 2002, que fue financiado por el Banco Mundial. En este caso, las organizaciones sociales que llevaban adelante o que organizaban los comedores debían presentar un proyecto a partir del cual se les transfería en forma directa fondos para la adquisición de los alimentos, pero también fondos para infraestructura, equipamiento y también para capacitación. Vamos a hacer ahora una breve mención sobre el bono solidario. Este tema lo van a encontrar más desarrollado en el texto de Abellá. Esta propuesta surge a partir de un DNU en el año 89 en medio de una profunda crisis. Lo que se proponía era generar una estrategia para poder complementar las necesidades de los sectores más humildes. Lo particular de este decreto fue que también permitió la creación del Consejo Nacional para la Emergencia Social, que estaba presidido por el Ministerio de Salud y Acción Social. Este consejo estaba integrado por ministros del Interior, ministros de Trabajo y Seguridad Social, también representantes de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia, que ya venían en cierta forma realizando algunas acciones directas en estas situaciones de emergencia, sobre todo emergencia alimentaria. Pero además se incluyeron algunos representantes de la CGT y de las organizaciones empresarias. Se necesitaba en ese momento alguna medida de aplicación rápida, por lo que se pensó entonces en distribuir chequeras en forma de bonos. Las personas, para poder acceder a estos bonos, tenían que realizar una declaración jurada, declarándose como en estado de indigencia ante cualquier autoridad, ya sea podía ser diputados, senadores, parroquias, CGT, incluso hasta algunos punteros políticos. Estaba previsto que este proyecto cumpla una serie de etapas. En principio, brindar asistencia alimentaria a 1 millón de familias. En segundo lugar, lograr el autoabastecimiento familiar.
Y por último, la tercera etapa era generar microemprendimientos productivos. Solamente se alcanzó la primera etapa porque este intento fracasó rápidamente en medio de hechos de corrupción. Como mencionamos anteriormente y en clases pasadas, los años 90 se caracterizaron por un conjunto de políticas neoliberales, dentro de las cuales destacamos la privatización, la desregulación, la liberación comercial y financiera, la flexibilización del mercado de trabajo. Los programas sociales, y en especial los programas alimentarios, en este periodo se pensaron como políticas compensatorias y asistencialistas focalizadas en la población de situación de pobreza estructural o funcional. Las políticas neoliberales entonces colapsaron y desencadenaron la crisis social, económica y política del año 2001. Por último, vamos a mencionar el programa ProHuerta. El objetivo de este programa es mejorar la seguridad alimentaria de la población urbana y rural, población principalmente en situación de vulnerabilidad social. Lo que se incentiva es la autoproducción de alimentos para de esta manera mejorar la disponibilidad, la accesibilidad y obtener una mayor variedad de alimentos frescos. También en algunos casos se logra la comercialización de los excedentes de la producción de estas huertas y granjas, esto principalmente pensando en zonas rurales o periurbanas, y de esta manera se genera una posibilidad de ingreso económico para las familias. Esta iniciativa surge de la articulación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es decir, que ProHuerta depende tanto del INTA como del Ministerio de Desarrollo Social. A través de este programa se van a distribuir semillas para la autoproducción en unidades familiares, en escuelas y en comunidades a pequeña escala. También se brinda capacitación a través de técnicos del INTA y junto con esto, además de las semillas, se van a distribuir también distintos materiales educativos, algunos otros insumos o materiales necesarios para el armado de las huertas, y en algunos casos también se reparten herramientas, árboles frutales, incluso también se distribuyen pollitos de gallinas ponedoras, acompañadas obviamente de las capacitaciones correspondientes sobre su cuidado. Bueno, acá finalmente podemos ver un listado con los principales programas alimentarios que fueron surgiendo a partir de los años 90. En el año 92 tenemos el programa de promoción del bienestar de los mayores. Ya en el 93 encontramos el PROMIN, como mencionábamos anteriormente, que también tenía como objetivo reforzar las acciones del antiguo programa materno-infantil, también mejorar la atención de la salud, la nutrición y el desarrollo de los niños y niñas. Ya en el año 94 comienza a funcionar el programa ASOMA, es el programa de apoyo solidario a los mayores. Este fue contemporáneo al programa PRANI y era administrado por la misma Secretaría de Desarrollo Social y se encargaba de distribuir unas 180.000 cajas que estaban destinadas a adultos mayores sin cobertura social. Ya a partir del año 95-96 se comienzan a distribuir las cajas PRANI. Luego esta actividad se va a convertir en el eje principal de este programa. Esta caja PRANI consistía en un módulo alimentario que era muy similar a la caja PAN y también similar a la caja PROMIN. Luego tenemos el FOPAR, que ya venía implementándose desde el año 98, pero como mencionábamos anteriormente, es a partir del año 2002 que este programa se reconvierte y comienza a financiar prestaciones alimentarias en los comedores comunitarios. En el año 2001, luego del cambio de gobierno, a partir de un decreto se crea el Programa de Emergencia Alimentaria PEA, que estaba destinado a transferir recursos a las provincias para que éstas puedan implementar programas alimentarios. En la práctica, el PEA no tuvo grandes cambios en cuanto a la modalidad de asistencia, era muy similar a los anteriores, o sea, las transferencias se traducían mayoritariamente en cajas de alimentos que eran repartidas a las familias. Y por último, en el año 2003, ya sobre la base de la Ley 25.724, se lanza el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria como un intento de articular los programas existentes, el PEA, FOPAR, comedores escolares y ProHuerta. Bueno, entonces hasta acá llegamos con esta presentación. Recuerden que esto es solamente un breve resumen
Para ampliar esta información deberán leer los 2 textos que ya están disponibles en el aula. Así que bueno, esperamos que tengan una buena semana. Les dejamos un saludo y nos estamos viendo.